Bendiciones, mis hermanos. Hoy el Señor nos permite seguir disfrutando de su gloria, seguir disfrutando de su manifestación, porque este es el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo. Es el tiempo del Señor para nosotros, para su expresión a través de la iglesia. Y agradecemos al Señor porque a través del adiestramiento ha ido llevándonos a nosotros la iglesia tanto al perfeccionamiento nuestro como también al establecimiento de su reino. El adiestramiento es una de las herramientas que el Señor nos ha dado para que seamos adiestrados, pero también para llevar a otros a la ejecución de la misión del Señor. Queremos continuar hoy con nuestro adiestramiento y vamos a abrir nuestro libro Cristo como Cabeza en la página 90. Vamos a continuar, allí nos quedamos la semana pasada y estuvimos hablando la semana pasada sobre que la autoridad de Jesús fue una autoridad delegada. ¿Quién le delegó la autoridad a Jesús? Se la delegó nuestro Padre. ¿Por qué Jesús recibió esa autoridad? Estuvimos aprendiendo que fue porque Jesús se determinó ser obediente. Como dice la Escritura, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso fue que Jesús obtuvo autoridad. Hoy queremos seguir aprendiendo sobre esa autoridad que el Señor nos da y cómo es que la iglesia la recibe. Estuvimos aprendiendo también la semana pasada respecto a lo que dice Efesios capítulo 6, versos 12 al 13. Les leo estos versículos. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Este mismo versículo que acabo de leer en la versión NTV, me llama la atención que dice la Escritura: y habiendo terminado todo, dice, estad de pie y firmes. Es importante la ubicación que el Señor nos da respecto a que van a venir a nuestras vidas diversas situaciones. Van a venir a nuestras vidas pruebas, así como el Señor Jesús tuvo tentaciones y también tuvo pruebas. Pero en todas Jesucristo salió victorioso. Encontramos nosotros en la palabra cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero dice la Escritura que Jesús regresó en el poder del Espíritu. Fue lleno y regresó en el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia, el Señor nos está revelando? Nos está revelando que tanto las pruebas como las tentaciones no vienen a nuestras vidas para derrumbarnos. No vienen a nuestra vida para que salgamos derrotados o desanimados. Encontramos en la palabra que el Señor Jesús no regresó en esa condición. Dice la palabra que Él regresó en el poder del Espíritu. En otras palabras, regresó aún mejor, con una gloria mayor a la gloria que tenía antes de ir al desierto. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, encontramos entonces la ubicación del Señor para nuestras vidas. Encontramos que después de una situación, la forma en la que nosotros debemos estar es totalmente opuesta a la que comúnmente se ha estado manejando. Voy a leer esta parte en la página 90. Dice: cuando una prueba se termina con amargura, sin ganas de hacer nada, heridos, despojados, sin fe y sin motivación para seguir adelante, es porque no nos hemos puesto la armadura de Dios. Todo el que viste con la armadura y la usa, al terminar la batalla, siempre estará firme. El que no se pone la armadura de Dios, siempre terminará lastimado, derrotado y sin ganas de volver a ir a la batalla. Por eso vemos mucha iglesia dañada, cansada, derrotada, ya no danzan, no quieren ir al servicio y cuando asisten lo hacen sin ganas y su actitud contamina a los demás.
Esto sucede por no obedecer y hacer conforme al diseño. Dios dice en su palabra que la batalla la debemos terminar firmes, según los versículos que veíamos hace un momento. Ahora, ¿qué es lo que debe suceder entonces cuando la iglesia se pone la armadura de Dios? En lo que acabamos de leer, dice que cuando una persona no utiliza la armadura de Dios, termina, vuelvo a repetir estas partes, terminan heridos, terminan despojados, sin fe y sin motivación para seguir adelante. La razón es que no se han puesto la armadura de Dios. Pero ¿cuál es la armadura de Dios? La palabra nos dice que la armadura de Dios es verdad, es justicia, es paz, es fe, es salvación, pero también es la palabra del Señor. Si de algo la iglesia debemos estar revestidos, es de la armadura de Dios. La palabra dice que vienen días malos. De hecho, ahorita estamos viviendo en una situación similar. Créame que aún vienen días peores. Pero ¿cómo es que nosotros podremos resistirlos? Solamente lo podemos lograr si nosotros tenemos puesta la armadura de Dios. Si nosotros lo hacemos, saldremos victoriosos de la misma manera como Jesús regresó del desierto, en el poder del Espíritu. El peligro es cuando la iglesia no se pone la armadura de Dios, cuando la iglesia no se anticipa a todas estas cosas que ya nuestro Padre nos ha revelado a través de las Escrituras. Entonces la iglesia de repente se encuentra con un problema enorme y no sabe cómo lidiar con estas situaciones. Y como lo estamos leyendo ahora, habiendo pasado la prueba, la iglesia termina sin fe, la iglesia termina desesperada o, como nos dice acá, despojados, sin motivación para seguir adelante. Una iglesia que pierde totalmente el rumbo de sus vidas. La iglesia del Señor debe ser una iglesia que frecuentemente va al abrevadero. La iglesia del Señor Jesucristo debe ser una iglesia que tiene una permanencia en el Señor. Y cuando hablamos de permanencia, estamos hablando que no hay interrupción, que le damos el seguimiento correcto a nuestra vida. No solamente se trata de dirigir a mi familia o a mis hermanos, no. Esto se trata de mi propia vida. Se trata de que yo mismo me esté ocupando de mi vida espiritual. Vemos entonces que el no ocuparme de mi vida espiritual puede provocar que yo termine derrotado y peor aún, sin ganas de volver a ir a la batalla. Por eso encontramos a mucha iglesia dañada. Por eso encontramos a muchas personas sin ganas y con una actitud ya contaminada con las demás personas. Muchos tan heridos que aún están en contra del Señor. Reclaman al Señor por diversas cosas que les han sucedido. La culpa no ha sido del Señor. La culpa es porque vamos a la batalla sin armadura. Qué locura el ir a una batalla y no ir preparado. ¿Quién si va a ir a una batalla no se prepara con anticipación? Se prepara físicamente, pero también se prepara con una espada, pero también se prepara con una armadura, porque sabe que va a ir a pelear. El Señor ya nos anticipó en su palabra que tendríamos batallas, que tendríamos que ir a ella, pero también nos dijo que era necesario que utilizáramos la armadura. La armadura no solamente es algo agradable que el Señor dice en su palabra, sino más bien es algo que yo debo utilizar, es algo de lo que yo debo echar mano, porque se trata de mi vida, porque se trata de la salvación no solamente mía, sino también se trata de la salvación de los que conmigo están. En la última parte de este párrafo dice en Efesios capítulo 6 y verso 13, dice la Escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cómo podré resistir el día malo? Dice que tomando toda la armadura. No solamente dice una parte de la armadura, dice tomad toda la armadura de Dios. Otra razón puede ser que no estoy utilizando toda la armadura, tal vez solamente en parte, pero no toda la armadura. ¿Qué pasaría si me pongo la armadura en parte, pero no utilizo el escudo? ¿Qué puede suceder? Cuando el enemigo trate de atacarme, no tengo cómo defenderme. O tal vez sí llevo el escudo, pero no llevo la espada. Puedo defenderme, pero no puedo atacar. Terminaré siendo vencido.
Este es otro de los problemas que puede tener la iglesia. Tal vez solamente está utilizando parte de la armadura, pero no toda la armadura. La Escritura lo dice claro. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo, dice la palabra que debemos estar firmes. No dice, habiendo acabado todo, pues estaremos debilitados, estaremos golpeados, estaremos sin ánimo, pero logramos salir avantes. No, no es eso lo que dice la palabra. La Escritura dice que habiendo terminado todo, debemos estar firmes. Por eso le mencionaba hace un momento lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente termina diciendo, de pie y firmes. Me llamó la atención esta versión porque dice de pie y firmes. ¿Cuántas personas andan cantando por ahí cansados del camino? O si les preguntan cómo les va, dicen que ya no aguantan, pero que en el nombre del Señor saldrán victoriosos. No encontramos esa situación en el Señor Jesús. Aún estando en el desierto, no vemos a un Jesús quejoso, diciéndole a nuestro Padre, Padre, ya llevo tantos días de ayuno aquí en el desierto, soportando la tentación, ya no hay o qué hacer, pero cobro la fe en ti y veré cómo salgo de esto. Tal vez salgo debilitado, pero lo voy a lograr. No encontramos esta actitud en el Señor Jesús, ni en un momento tratando de decir que ya no sabe qué hacer. Sin embargo, sí encontramos nosotros a parte de la iglesia de esta manera. Una iglesia que en medio de las situaciones, que en medio de las pruebas, a veces ya no sabe qué hacer, a veces ya no sabe para dónde agarrar, a veces hasta diciendo he perdido la fe, solo Dios conmigo. ¿No es esto lo que debe expresar la iglesia del Señor Jesucristo? Si tú ves las redes sociales, es sorprendente ver que no hay una diferencia entre impíos y gran parte del pueblo de Dios. De la misma manera como escriben los impíos en las redes sociales que están totalmente espantados y horrorizados con lo que está pasando en el mundo en estos tiempos, la iglesia está reflejando exactamente lo mismo. La iglesia publicando en las redes sociales el gran miedo o el pánico que tiene a las cosas que están sucediendo. ¿Qué es lo que revela todo esto entonces? Que en medio de la prueba, en medio de estas situaciones, la iglesia, en lugar de finalizar de pie y firmes, la iglesia termina sin ganas de regresar a la batalla. Es necesario que nosotros estemos de pie y firmes, no solamente en este tiempo, sino aún habiendo acabado, permanezcamos en la misma forma. ¿Cómo lo vamos a lograr? La palabra dice que lo podemos lograr únicamente si nosotros estamos revestidos de toda la armadura de Dios, o más bien si utilizamos toda la armadura de Dios. Por eso es importante apegarnos al diseño, porque es el diseño de Dios el que nos va a llevar a tener resultados positivos y gloriosos para su gloria y su honra. Es el diseño de Dios el que nos va a llevar a obtener resultados positivos, pero también resultados poderosos. ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el diseño del que estamos hablando? Hace un momento hablábamos de la armadura de Dios. Ese es el diseño de Dios. La palabra dice que la armadura de Dios es la verdad, es justicia, también es paz, es fe, es salvación, pero también es la palabra del Señor. Cuando yo digo que estoy apegado al diseño de Dios, es porque estoy apegado o estoy utilizando estas cosas que ya mencioné o esta armadura que ya mencioné. Estoy practicando la verdad, estoy practicando la justicia, estoy practicando también la fe, también estoy practicando la paz, la salvación, pero también estoy yendo al abrevadero en la palabra del Señor. Si yo hago estas cosas, puedo decir, estoy apegándome al diseño de Dios. Y es que tenemos una idea errónea de lo que es el diseño del Señor. A veces creemos que porque hablamos con palabras, por ejemplo, modelo, diseño, propósito, porque nuestro vocabulario utiliza estas palabras, creemos que estamos dentro del diseño. El diseño del Señor es más que un lenguaje correcto. El diseño del Señor es la ejecución correcta de todos los mandatos del Señor. Es el apegarnos a hablar solamente verdad, a ser justos, a permanecer en paz, a tener fe siempre, a ir siempre a las Sagradas Escrituras.
Es necesario que estemos apegados a la palabra del Señor. No porque tengamos ahora encima una situación mundial, sino porque este debe ser nuestro estilo de vida. Este debe ser lo que nosotros como iglesia debemos practicar, debemos hacer todo el tiempo. Cuando Jesús habló de la autoridad en la Biblia, siempre utilizó estas frases. Yo recibí autoridad. El Padre me dio autoridad. Toda potestad me es dada. El Padre me dio autoridad. Jesús siempre enfatizó y dejó muy claro que la autoridad no era de Él, sino que le había sido dada. Ninguno de nosotros somos autoridad, sino que nos ha sido dada. Aún para ser padres, Él nos dio la potestad para hacerlo. La única autoridad es Cristo como cabeza, porque a Él le fue dada. La autoridad que el Señor Jesús siempre manifestó, también manifestó que la había recibido. Por eso encontramos que siempre Jesús en la Escritura dijo, yo recibí autoridad. O también dijo, el Padre me dio autoridad. O también utilizó esta palabra, toda potestad me es dada. ¿Por qué Jesús tenía autoridad? Porque le había sido dada. ¿Por qué le fue dada autoridad? Es lo que hace un momento estuve mencionando. Porque en medio de todas las situaciones, siempre Jesús supo cómo enfrentarlas. Siempre Jesús obedeció al Padre. Siempre se manifestó o se reveló delante de los discípulos y delante de todas las personas como alguien que permanecía firme en la fe, firme en la justicia, firme en la verdad, siempre apegado al diseño del Señor. Por eso fue que a Jesús se le dio autoridad, por eso se le delegó autoridad. La iglesia recibe autoridad cuando tiene este mismo estilo de vida. Por eso acabo de leer acá. Dice, aún para ser padres se nos da autoridad. ¿Te parece familiar el que hayas escuchado que las personas dicen, ya no aguanto a mi familia, ya no sé qué hacer con mis hijos, o ya no sé qué hacer con este hijo en específico, o no nos llevamos bien con mi esposa y ya no sabemos qué hacer? Esto sucede cuando no hay autoridad. Cuando un padre de familia tiene autoridad, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y lo hace, y es efectivo en lo que hace, y los resultados son los que nuestro Padre prometió que obtendríamos. Aún para ser padres se nos da autoridad. ¿Cuántos padres han perdido la autoridad sobre sus hijos? ¿Pero por qué han perdido la autoridad sobre sus hijos? La han perdido porque no han tenido el estilo de vida correcto, porque no han utilizado toda la armadura de Dios. Han perdido la autoridad delante de sus hijos porque aún sus propios hijos son testigos que sus padres no son fieles al Señor. Porque sus hijos ven que sus padres no ejecutan cada uno de los mandatos que el Señor les ha dado. Si Jesús tenía autoridad para con los discípulos, es porque los discípulos veían a un Jesús que se apegaba a obedecer todas las palabras de Dios nuestro Padre. Los discípulos veían a un Jesús fiel, veían a un Jesús comprometido con Dios nuestro Padre. No veían a un Jesús despistado o perdido en el propósito de Dios, o tampoco veían a un Jesús que a veces perdía la fe, que a veces se amedrentaba o se turbaba en su corazón. No, ellos siempre vieron a un Jesús que sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Siempre veían a un Jesús que sabía lo que tenía que decir, que sabía dónde tenía que ir. Aún los tiempos conocía al Señor Jesús. Y esto fue lo que le dio autoridad a Jesús sobre los discípulos. Por eso los discípulos lo respetaron. Por eso los discípulos lo obedecieron. Pero, ¿cuál es la actitud que yo manejo? ¿Cuál es el carácter que yo estoy manifestando delante de mi familia? Se me dará autoridad sobre mis hijos siempre y cuando yo esté apegado al diseño de nuestro Padre. También les continúo leyendo. Dice también que Él nos dio autoridad para hacerlo. La única autoridad es Cristo como cabeza, pero a Él le fue dada. Así como a Jesús le fue dada autoridad, a nosotros también nos es dada autoridad. La autoridad que tenemos nos fue dada. Es una autoridad delegada y por lo tanto debemos funcionar
como esa autoridad delegada. Esto implica responsabilidad. Si se nos ha dado o delegado autoridad, es porque es para que la usemos correctamente, con sabiduría y dirección, tal como lo hacía Jesús. Él no hacía nada si no era bajo la dirección del Padre. El problema surge cuando nos desubicamos y hacemos mal uso de la autoridad. Necesitamos nosotros entender que la autoridad que tenemos es una autoridad delegada. Cuando la iglesia entiende que es una autoridad delegada, entiende también cuál es el uso que debe darle a esa autoridad. Cuando yo no entiendo que es una autoridad delegada, la uso como yo quiero, como yo pienso, de la manera que se me ocurra. Pero cuando yo entiendo que es una autoridad delegada, me apego al que me delegó la autoridad. No la voy a utilizar de una forma equivocada o de una forma errónea. Por ejemplo, los maestros tienen autoridad en las escuelas sobre los alumnos, pero ¿quién les delegó autoridad? Les delegó autoridad sus superiores. Podemos hablar de su autoridad más inmediata, el director. El director le da autoridad a los maestros para que los maestros ejerzan autoridad sobre los alumnos, pero no autoritarismo. Los maestros deben saber utilizar correctamente la autoridad que les ha sido dada, porque si ellos no usan correctamente esta autoridad, alguno de los alumnos puede quejarse con el director. El director mandará llamar a este maestro y le dirá: te confié autoridad sobre los alumnos, pero la estás utilizando mal. Este maestro puede quedarse aún sin empleo. La iglesia debemos entender que la autoridad que tenemos es una autoridad delegada. No es nuestra autoridad, es la autoridad del Señor en nosotros. Por lo tanto, debemos apegarnos a la verdad del Señor. De la forma como el Señor dice que hagamos las cosas, de esa forma hay que hacerla. Y si debemos ordenar a alguien que haga algo, debemos ordenarlo de la misma manera que nos fue ordenado a nosotros. Nunca cambiar el diseño, nunca cambiar el propósito. Lo que va a provocar el apegarnos al diseño del Señor es que cada vez sea mayor la autoridad y mayor la gloria del Señor en nuestras vidas. Debemos ser nosotros fieles en esta autoridad, porque vuelvo a repetir, esta autoridad nos ha sido delegada. Por eso dice, se nos ha dado o delegado autoridad. Es para que la usemos correctamente, con sabiduría, pero también para que la utilicemos con dirección. En el libro de los Hechos se presentó un problema en la iglesia. Dice la Escritura que hubo murmuración entre los discípulos porque las mujeres hebreas estaban siendo mejor atendidas que las griegas. Esto ocasionaba desacuerdos y murmuraciones entre ellos. Si algún pastor de nuestra época hubiera tenido que resolver este problema, creo que hubiera actuado con el método tradicional de ayunar durante 40 días para reprender al espíritu inmundo de murmuración, sometiendo a liberación a los que están murmurando y a ponerlos en disciplina durante un año. Los apóstoles, al oír lo que pasaba, se dieron cuenta que el problema no era de los que estaban murmurando, sino de ellos, por estar desubicados en sus funciones. La solución fue nombrar a 7 diáconos para que los apóstoles se ubicaran y se dedicaran a la función que les correspondía. En Hechos capítulo 6 y verso 4 dice la Escritura: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tal como lo dice acá lo que acabamos de leer. En el libro de los Hechos empezó a darse la murmuración. Los apóstoles se enteraron de que las personas estaban murmurando porque unas estaban siendo mejor atendidas que las otras. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Dice la Escritura que buscaron entre ellos varones. Y la palabra dice que aún buscaron o tenían un perfil, el cual ellos buscaban para que estas mujeres estuvieran siendo atendidas de la forma correcta o de la mejor manera posible. Los apóstoles se dieron cuenta que el error
no estaba en nadie más que en ellos. Ellos se habían descuidado y no se habían dado cuenta que el trabajo ya se estaba haciendo mal y que ese trabajo no le correspondía hacerlo a ellos, sino que les correspondía a ellos delegar a otros para que lo hicieran, pero ellos dedicarse a la lectura y a la oración, a la enseñanza. Ellos notaron que el problema era de ellos, pero tal y como lo dice acá, hoy en día, si esta situación se hubiera dado, o digamos así, estas situaciones se dan, tal vez de otras formas, pero se dan estas situaciones. ¿Qué es lo que hacen muchos pastores o muchos discípulos? Dice acá que lo que hacemos es meternos a 40 días de ayuno y oración para reprender al enemigo, para reprender a los espíritus, o poner en disciplina a aquellas personas que están murmurando, sin darnos cuenta que en la mayoría de oportunidades somos nosotros los que necesitamos ubicarnos, somos nosotros los que necesitamos corregirnos, somos nosotros los que necesitamos conocer el diseño del Señor. Cuando no conozco el diseño del Señor, uso el ayuno y la oración como un método para que el Señor resuelva mis problemas. Cuando yo no conozco el diseño del Señor, me meto a ayuno y a oración diciéndole al Señor: Señor, te pido por la situación que estoy pasando, que por favor obres algo o que hagas algo porque yo ya no sé qué hacer. Salvamos nuestra responsabilidad. Dejamos de hacer nosotros lo que a nosotros nos corresponde y empezamos a ordenarle al Señor que Él es el que tiene que hacer las cosas. ¿Acaso fue el Señor el que cometió errores? Necesitamos nosotros evaluar entonces que cuando nosotros conocemos el diseño del Señor, sabemos perfectamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En este ejemplo de la Escritura encontramos que los apóstoles se ubicaron en la función que ellos tenían que hacer. Se dieron cuenta que ellos no tenían que estar sirviendo las mesas. Se dieron cuenta que ellos no tenían que estar atendiendo a estas mujeres. Se dieron cuenta que su trabajo era la lectura, la oración y la enseñanza. Pero antes estaban desubicados. Gloria al Señor porque se dieron cuenta de esto. Pero ¿cuántas personas aún no se han dado cuenta de esto? ¿Cuántas personas siguen echándole la culpa al diablo? ¿Cuántas personas siguen echándole la culpa a todos los demás? Pero ellos mismos no toman su responsabilidad en los descuidos que han tenido o en que no han utilizado correctamente el diseño del Señor. Qué sencillo es culpar a los demás. Por ejemplo, si en una casa o dentro de tu casa se pierde algo, en el momento lo comienzas a buscar y empiezas a decir: mucha, ¿quién agarró las llaves? Si yo las puse acá, ¿qué se hicieron las llaves? Empezamos a pelear con la esposa, empezamos a pelear con los hijos, ¿quién lo agarró? ¿Dónde lo pusieron? Yo no sé por qué no está aquí. Y empezamos a hacer un problemón dentro de la casa. Mejor deberíamos ubicarnos en pensar: la última vez que utilicé las llaves, ¿dónde las puse? Porque yo fui el que las utilicé. ¿Por qué culpo a todos los demás si yo fui el que no tuve cuidado de ponerlas en el lugar correcto? Y es la misma situación que hacemos en todo nuestro estilo de vida. Cualquier cosa que sucede en el trabajo, en la casa, siempre buscamos cualquier otro culpable, menos nosotros. Y andamos chocando con todas las personas. Así es como se cumple el propósito de Satanás. Pero nosotros no estamos para cumplir el propósito de Satanás. Nosotros fuimos puestos para que se cumpla en nosotros y en los nuestros el propósito del Señor. Escuche por favor esta otra parte. El 95% de los problemas que se dan en la iglesia es porque simplemente están fuera del orden y la autoridad se usa inapropiadamente. El otro 4% es por demonios y el 1% es por diversas situaciones. Generalmente cuando hay un problema en la iglesia, atribuimos el 100% de culpa al diablo o aún a los hechiceros. Cuando algo está sucediendo en casa, aún a veces las personas se atreven a decir: yo creo que alguien me está haciendo brujería. Algún hechicero, seguro mi vecino ha de practicar magia negra y como el otro día que por error le maté a una gallina, ahora está vengándose de mí. La mayoría de personas siempre culpamos a Satanás. Y como dijo una vez el apóstol Abraham, no es que seamos el abogado del diablo, pero es que no siempre tiene la culpa el diablo. La culpa a veces la tenemos nosotros.
O como dice acá, el 95% nosotros tenemos la culpa por nuestro descuido, por no hacer las cosas de la manera como es debido hacerlo, o por no prestar atención en cómo vivimos o en cómo nosotros debemos estar actuando. La iglesia necesitamos ubicarnos en nuestra responsabilidad. Nuestro Padre nos ha confiado su autoridad, pero esa autoridad, recordemos una vez más, es autoridad delegada. Y cuando entiendo que la autoridad es delegada, tomo responsabilidad en la autoridad que me ha sido dada. Y dejo de culpar a los demás, y dejo de culpar al diablo, y dejo de culpar a mis hijos, dejo de culpar a mi cónyuge o a todos los demás. Y empiezo a tomar la responsabilidad yo mismo. En una oportunidad le llamaron a mi esposa una señora y le dice, quiero que me dé un consejo respecto a mi vida conyugal, con mi esposo. Tenemos problemas, mi esposo me trata de esta manera y de esta otra. Entonces viene mi esposa y le dice, tal vez yo no voy a decirle a usted lo que usted quiere escuchar, pero sí le voy a decir lo que necesita escuchar a la luz de la palabra. Usted tal vez quiere que yo le diga, sí, tiene razón, su marido es una aquí, es una allá, y es mejor que lo deje, es mejor que se aparte de él, y de repente hasta quería escuchar que era necesario que buscara otro esposo. Pero viene mi esposa y le dice, no es eso lo que le voy a decir. Lo que le voy a decir es que usted necesita corregirse. Usted necesita evaluar la forma con la que lo ha tratado. Si usted ha sido una mujer responsable o si ha sido irresponsable en todas sus funciones como esposa o como ama de casa. ¿Por qué razón están viniendo los problemas? Le dice ella, deje de culpar a su marido y empiece a ubicarse usted misma. Cuando usted tome el lugar que le corresponde, su marido también tomará el lugar que le corresponde. Esta situación la viven muchas parejas, la viven en muchas familias, siempre culpando a la esposa, o la esposa siempre culpando al marido, los hijos culpando a los padres, o los padres echándole la culpa a los hijos. O también sucede en las congregaciones, el pastor culpando a todos los discípulos y todos los discípulos culpando al pastor. Nadie quiere hacerse responsable. Nadie quiere tomar su responsabilidad. Es necesario que la iglesia entendamos que el 95% de las cosas que suceden es nuestra responsabilidad. No es la culpa del diablo. Solamente el 4% se debe a demonios y el 1% a diversas situaciones. Pero el 95% es nuestra responsabilidad de todas las cosas que suceden. Me pregunto si la iglesia sabe que tiene más autoridad que los demonios y los hechiceros. Aunque haya hechiceros en la iglesia o alrededor de ella, la iglesia tiene más autoridad aún que ellos. La iglesia desconoce la autoridad que tiene. Desconoce que tiene más autoridad que Satanás. Desconoce que tiene más autoridad que los demonios y que todos los hechiceros que pueden haber en el mundo. ¿Has notado que la mayoría de la iglesia ayuna solamente cuando tiene problemas? Pero cuando todo marcha bien, ni oramos ni ayunamos. Pero ¿ya te diste cuenta que Satanás nos manda a ayunar? ¿Ya te diste cuenta que Satanás nos manda aún a vigilar? Nos sometemos cuando Satanás está haciendo algo. Entonces nos damos cuenta que somos más obedientes a Satanás que a Dios nuestro Padre. Por eso el Señor nos está ubicando. Nosotros tenemos más autoridad que cualquier demonio. Nosotros tenemos más autoridad que cualquier hechicero. Porque en nuestras manos nos ha sido dada. Porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Porque eres hijo de Dios. Eso te concede la autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí nos delegó a nosotros autoridad del Señor Jesús. Pero debemos entender que esa autoridad es por sobre todo los principados y potestades que puedan haber en la tierra. Cuando se hace evidente un problema, la tendencia es buscar un culpable. La forma en que los apóstoles resolvieron el problema con las viudas nos da un claro ejemplo de que no hay que buscar culpables, sino soluciones. Esto es actuar con discernimiento, sabiduría y una actitud positiva.
El discernimiento nos indica el nivel de madurez de la iglesia y nos ayuda a detectar y descubrir lo que está pasando en medio nuestro y a fin de corregirlo. Vuelvo a mencionar estas palabras. ¿Cómo nosotros lo debemos hacer? Dice, nosotros debemos buscar soluciones, pero debemos actuar con discernimiento, con sabiduría y con una actitud positiva. ¿Cuántas personas en medio de las situaciones inmediatamente corremos con los profetas? Vamos buscando ya al ministerio profético y queremos consultar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pareciera que la iglesia no tiene discernimiento. Los profetas sí, fueron puestos por el Señor, fueron puestos por Dios nuestro Padre, Él los constituyó, pero no para que nos estén librando en todas las situaciones, no para que tengamos que consultarlo a cada ratito. Nosotros como iglesia tenemos que tener discernimiento. Recuerdo hace unos años se dio mucho la fiebre de consultar a los profetas. La iglesia en todas partes, en Guatemala y creo que en otras partes del mundo, todos acudiendo a los profetas, cualquier situación, corriendo a los profetas. Profeta, tengo esta situación y quiero que el Señor me diga qué es lo que tengo que hacer, quiero consultar. Eran filas enormes de personas consultando a los profetas, esperando su turno, pero nadie discernía qué era lo que tenía que hacer. Viendo todo esto, en una oportunidad el Señor me empezó a manifestar que no era necesario estar yendo a cada rato al profeta. Y empecé yo también a ubicar a la iglesia, y cuando la iglesia me comentaba situaciones, le decía yo, es necesario ir a las Escrituras, es necesario discernir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, es necesario conocer el diseño del Señor. Para solucionar esto no es necesario ir con el profeta, la solución usted la conoce. Pero las personas se habían acostumbrado tanto a estar yendo a los profetas que nos habíamos vuelto como niños, como aquel niño que todo va, papá, papá, ¿y ahora qué tengo que hacer? Papá, papá, y esta cosa está sucediendo. Hay muchas personas que ya se han casado y cualquier cosa que sucede en el matrimonio, ¿qué es lo que hace? Marcar y llamar al papá o llamar a la mamá. Papá, mamá, tengo este problema. Papá, mamá, tengo esto otro. ¿Qué me dices que haga? ¿Cómo lo soluciono? Pareciera que no hemos madurado, pareciera que no nos hemos desarrollado, pareciera que no hemos crecido. La palabra nos enseña que nosotros debemos buscar soluciones, no poner a otros a buscar soluciones o estar pidiéndole al Señor que nos solucione todas las cosas. Empecemos a desarrollar en nuestras vidas el discernimiento. Empecemos a ser sabios, empecemos a ser prudentes. Comencemos nosotros a utilizar la autoridad que el Señor nos ha dado. Y dejemos de andar preguntando a este, a aquel o al otro. Empecemos a tener una relación correcta con el Señor. Una relación correcta, una relación íntima con el Señor. El Señor nos dará discernimiento para saber actuar en todas las situaciones de nuestra vida. Y que así podamos tener desarrollo, podamos tener crecimiento, podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. El discernimiento nos indica el nivel de madurez de la iglesia. Escuche esto, el discernimiento indica el nivel de madurez de la iglesia. ¿Qué nivel de madurez tiene la iglesia? El discernimiento me puede indicar el nivel de madurez que yo tengo. Y nos ayuda a detectar y descubrir lo que está pasando en medio nuestro a fin de corregirlo. Una iglesia inmadura se deja llevar por sus sentimientos y emociones. La iglesia no tiene que ser gobernada por sus sentimientos y emociones. La iglesia necesita apegarse al diseño del Señor y discernir en el Espíritu qué es lo que tiene que hacer. Te animo a ti a buscar el propósito del Señor. Te animo a ti a que vayamos frecuentemente o continuamente al abrevadero, a que estemos apegados al diseño del Señor, a qué es lo que nosotros como iglesia nos corresponde hacer. Dejar de buscar soluciones que no tienen nada que ver con lo que el Señor desea para nuestras vidas y empezar a discernir por nosotros mismos. Empezar a tener nuestra experiencia personal o nuestra experiencia propia con el Señor. Cierra por favor tus ojos allí donde me estás escuchando y oremos y demos gracias al Señor por esta palabra, pero también para que comencemos a ejercitarnos en este mandato del Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias porque tu palabra nos revela el deseo de tu corazón, porque a través de ella conocemos el propósito, porque el diseño está allí delante de nuestros ojos, nos está siendo revelado. Oro hoy, Padre, por la iglesia, porque la iglesia pueda tener discernimiento, porque la iglesia pueda ser guiada a través de tu Espíritu Santo, para que sea manifestado el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, que la iglesia comience a tener experiencias las cuales no había tenido o no había de ninguna manera pensado que podría tener. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra como una iglesia crecida, una iglesia desarrollada, una iglesia que avanza hacia el propósito y que llega hasta la meta. Que así como el Señor Jesucristo en medio de las situaciones se mantuvo firme y volvió en el poder del Espíritu, así también hoy podamos apreciar a una iglesia que habiendo pasado todas las cosas esté de pie y firme y en el poder del Espíritu. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.